directa conexión con este diplomado sobre política pública. Es decir, un Estado que se respete como tal no va a contentarse con simplemente decir yo no detengo ni torturo a nadie, o con decir yo con una justicia independiente ya garanticé todo. Tiene que examinar todo el aparato estatal, todos sus órganos, administrativos, jurisdiccionales, legislativos, ejecutivos, gobierno local, gobierno regional, para que respeten los derechos de las personas y para que haya mecanismos de fiscalización y protección de derechos. En este caso, ¿no?, la Corte Interamericana le recordó a Honduras de que el asunto no se agotaba en el expediente del señor Alfredo Velázquez, sino que tenía que organizarse de tal manera que lo ideal es que prevenga las violaciones de derechos humanos. Claro, ahí había un conflicto muy particular y delimitado que no fue ajeno a la decisión de la Corte, pero dice, incluso en esa situación no desaparece la obligación del Estado de este deber de prevención. Muy importante porque podríamos decir que en los últimos años en materia de conflictividad social el Estado peruano como que este asunto se le está yendo de las manos, porque de haber pasado un nivel de conflictividad observado por, en particular, la Defensoría del Pueblo y ahora incluso por una unidad de la propia presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, lo que se constata es que en los últimos 6 años el número de conflictos sociales se ha duplicado, ¿no? Entonces está fallando el Estado en su tarea de prevenir conflictos, porque más bien están creciendo, ¿no? O los acontecimientos lamentables de esta semana de la violencia en el desalojo o acciones en la mercado, ¿no?, de la parada, los muertos que han habido, los heridos, la cantidad de efectivos policiales, ¿no?, heridos, la destrucción de la propiedad pública, la inseguridad que se ha vivido en estos días, ¿verdad?, hacen ver que incluso en la ciudad de Lima el imperio de la ley, ¿verdad?, y el respeto de derechos básicos está en cuestión. Está en cuestión. Habrá otros ejemplos que seguro vamos a sacar en el diálogo, pero la idea central es que incluso en esas situaciones el Estado es el primer responsable de que se prevengan estas situaciones. Entonces no es solamente el juicio cuando se produjo el daño, sino hay una evaluación anterior. ¿Qué tan preparados estamos para que esto no se produzca? O para no repetir, por ejemplo, el conflicto que asoló el país entre 1980 y el 2000, ¿no?, y cómo esos focos de violencia que están en zonas apartadas, rurales de nuestro país o en la selva, no se extiendan. Ahí todavía hay muchas tareas pendientes y de gran importancia. Entonces ahí no desaparece la obligación del Estado de prevenir conflictos. Pasemos a la siguiente imagen. Consecuencia de estas obligaciones es que si ya se produjo la violación de derechos humanos, lo que toca al Estado es intervenir para que se investiguen los hechos, se identifiquen responsables y se repare a las víctimas. Esto es muy importante, porque a veces se tiene la idea que, por ejemplo, con la sola reconstrucción de los hechos, la denuncia social o política, ya se cumplió con las víctimas, ¿no? Pero los derechos reconocidos en los instrumentos de derechos humanos y en la propia Constitución, el sistema nacional, es que la justicia no solamente, si es que había un delito, es que se castigue al agresor, sino que también se repare de alguna forma a la víctima. Ahora, cuando hay pues violaciones muy graves como la pérdida de la vida, obviamente la reparación no va a comprender pues la vuelta a este mundo de la víctima, eso es imposible. Pero la idea es que se ponga a la víctima o a sus familiares más o menos como fuera la situación anterior a esa violación. Es una idea muy antigua en derecho que se llama de restitución en íntegro, ¿no?, y que el derecho internacional, con sus limitadas herramientas, se trata de compensar, por ejemplo, a través de la investigación de los hechos, la identificación de responsables y su castigo, pero también con medidas de reparación a favor de la víctima si no es mortal, ¿verdad?, o a sus familiares si la víctima es mortal o es un desaparecido. Y las reparaciones comprenden tanto aspectos patrimoniales como las llamadas garantías de no repetición, es decir, otras medidas de orden simbólico o no patrimonial que busquen evitar que la situación se reproduzca. Por ejemplo, cuando el Estado expresa disculpas públicas ordenadas por la Corte Interamericana, lo que se busca es crear conciencia en la comunidad y en las autoridades de que tales conductas están prohibidas en absoluto. Y tienen una fuerte pedagogía, ¿verdad?, porque se obliga al Estado a pedir excusas, perdón a la familia por el daño que cometió. Así no se tratara del propio régimen que cometió ese delito o esos actos ilegales. Y eso es muy frecuente en nuestros países, ¿no? Es decir, que normalmente cuando estos procesos se producen es años después del acontecimiento. Entonces, a veces las autoridades democráticas se resisten
a tener que cumplir con ese acto de reparación porque ellos dicen, con cierta razón, que ellos no mataron a nadie, ni torturaron a nadie. Entonces, ¿por qué tiene que dar la cara y pasar el acto humano incómodo de pedir perdón por algo que él no hizo, verdad? Entonces allí la explicación jurídica es que más allá de las personas o del agrado o desagrado, hay una obligación internacional del Estado. En la línea de la prevención de violaciones, si se produce hay que reparar. Y si el tribunal ordenó que la reparación comprende ese acto público de perdón, hay que hacerlo. ¿Cómo es la práctica del Estado peruano en los últimos años? Quizás no tan frecuente, pero hay una práctica, al menos desde el 2001, de actos públicos de perdón a las familias. Y en la experiencia de los abogados, digamos, los que trabajan en estas cuestiones, eso vale más que las reparaciones económicas más sustantivas para la familia, ¿no? Porque al menos no devuelve la vida, pero alguien del Estado al menos reconoce que actuó mal y ofrece disculpas y la seguridad de que eso no se haga. Entonces, en el plano humano tiene una función política, simbólica y casi terapéutica de la mayor importancia. Esto está en el paquete de lo que se habla de prevención, y cuando se producen las violaciones, en tomar medidas adecuadas de reparación. Pasemos a la siguiente imagen. Bueno, ya mencionamos al principio que esto no es simplemente abstracto. En el propio marco interno, la Constitución tiene diversas normas, algunas dispersas, donde están contenidas estas obligaciones de modo muy específico. Pasemos a la siguiente imagen. Hablamos ahí de la cuarta disposición final para la interpretación adecuada, de forma que cuando ustedes quieran ver un derecho humano, si el texto de la Constitución es quizá más limitado, nos ayudará a revisar qué dice la Declaración Universal o los tratados. Entonces, hay un principio de derechos humanos que no he citado, pero es el principio a favor de la persona, que dice que el operador, el intérprete, el juez, que tiene para escoger entre una norma que protege más y la que protege menos, debe escoger la que protege más, ¿no? Es un criterio que usaba, por ejemplo, en forma intensiva el Tribunal Constitucional. Y entonces ya nuestros tribunales aplican directamente los tratados de derechos humanos o la Declaración Universal. Y en aquellos ámbitos donde da más ámbito de protección, más espacio y libertad, eso es lo que se aplica y no la norma interna. Y al revés, si la norma interna reconoce más derechos que la norma internacional, el juez o el tribunal aplicará la norma internacional porque es la que más protege, la que mejor defiende. Pasemos a la siguiente imagen. Ahora, una noción básica sobre tratados que retomará la doctora Arias. Bueno, a veces se dice, bueno, los tratados pues son letra muerta, ¿no? Tienen espacios simbólicos para la foto de los embajadores, pero después no pasa nada, ¿no? Esa es la visión antigua, ¿verdad? Un tratado en realidad es como un contrato, pero un contrato entre sujetos de derecho internacional. Entonces hay una definición de la doctrina, acuerdo internacional destinado a producir efectos jurídicos y que se rige por el derecho internacional, ¿no? Pase a la siguiente imagen, por favor. Entonces, hay un tratado que habla de los tratados también, que es la Convención de Viena. Entonces define el tratado como el acuerdo escrito entre Estados regido por el derecho internacional, ¿no? Puede estar en un documento o instrumento o en dos o en más. Y el nombre puede cambiar el nombre de convención, pacto, pero es un tratado, eso es lo que pase a la siguiente imagen. La idea central es que los tratados son parte del derecho nacional cuando el Perú los ha firmado, los ha ratificado, los ha aprobado y están en vigor. Entonces, la cláusula 55 de la Constitución habla de esto, ¿no? Igual el 56, hay un procedimiento. Aprueba el gobierno, el presidente, o mejor dicho, el Congreso, y ratifica el presidente. Sigamos con la misma. Entonces, los tratados son obligatorios, ¿no? Incluso dentro de la autoridad del presidente está justamente esta función de dirigir la política exterior, celebrar y ratificar el tratado. Y hay una ley específica que dice cómo es el procedimiento para que el tratado se incorpore en el derecho interno. Pase, por favor, a la siguiente imagen. Está el debate que hablamos antes del rango de los tratados, que algunos abogados a veces utilizan, ya sea para proteger derechos, a veces para proteger actos arbitrarios.